Es muy interesante cuando el 26 de diciembre cae en domingo, el día después de Navidad y a unos cuantos días de celebrar el Año Nuevo. En mi calidad de pastor, nunca sé a ciencia cierta qué hacer en uno de esos domingos. Debo confesarles, francamente, que emocionalmente no soy capaz de predicar sobre la Navidad el día después de Navidad. Psicológicamente estoy hecho de manera que participo de lleno en todos los preparativos para la Navidad, esperando que llegue. Y cuando ya ha pasado, se acabó. Así que predicar sobre la Navidad el día después de Navidad resultaría, por así decirlo, en algo así como descarrilar mis engranajes mentales. En una de esas ocasiones, el día de Navidad, después de que habíamos terminado la cena, mi padre, que era un ávido fotógrafo, determinó que era el momento de sacar todas las fotografías de Navidades pasadas y mostrárnoslas. Siempre es una alegría ver los retratos de los niños y muchas veces también los retratos de adultos. Debo confesarles que esa experiencia casi me arruinó el día al ver lo que nos ha pasado a todos con el paso de los años. Ver retratos de apenas unos cuantos años atrás, fotografías en las que aún tenía color en el cabello, en las que no tenía ni una sola cana, todo eso. Pienso que una de las cosas que suceden en la temporada de Navidad y que también va asociada al paso del año es que nos vemos confrontados todos y cada uno de nosotros con el hecho de que, nos guste o no, estamos envejeciendo. El hecho de envejecer es algo que todos nos damos cuenta de que está sucediendo, pero no nos gusta hablar al respecto, y por la experiencia de los retratos que acabo de relatarles, tampoco nos gusta verla. Recuerdo haber leído en una ocasión la historia de un rey que, en un arranque de cólera, sentenció a muerte a uno de sus súbditos. Llamó a su presencia al fiel servidor y, reconsiderando su decisión, le dijo: «En consideración a tu fiel servicio a mí, he decidido dejar que escojas el método en que quieres morir». El servidor le dijo: «Si le parece bien, Su Majestad, preferiría morir de viejo». ¿Quién podría culparlo? Todos lo comprendemos. A la mayoría de nosotros nos gustaría morir de viejos, si podemos. Desafortunadamente, el proceso de avanzar desde la edad que tengamos, cualquiera que sea, a la vejez en que uno se muere, no es nada divertido. Todos convenimos en que este es el mejor método para salir de este mundo, pero no siempre sabemos enfrentarnos como es debido al proceso de envejecer, ¿verdad? Los que se hallan ya en la etapa de la vejez luchan con el proceso, y los más jóvenes, especialmente en nuestra cultura en general, en los Estados Unidos, parece que en verdad no sabemos cómo enfrentar o enfocar el problema. Parece que el hecho de envejecer es simplemente una de esas cosas de las que no se habla y no se sabe qué hacer con el asunto. Sin embargo, es interesante que haya cada vez más y más personas que están llegando a viejos. Hay más personas ancianas en el mundo hoy de lo que nunca antes había habido. Hay más personas de más de 65 años que nunca antes. Leí una estadística que decía que había más de 23 millones de personas mayores de 65 años en este país. Me sorprendió leer que en el mismo periodo hubiera más de 12,000 personas en todos los Estados Unidos con más de 100 años. 12,000 personas de más de 100 años. Si logramos ver a una persona que haya cumplido ya 100 años, pensamos que es alguien bastante especial, pero la verdad es que hay un buen número de ellos. De hecho, la ciencia médica nos dice que si pudiéramos aprender cómo resolver el problema de la arteriosclerosis, a la vuelta de pocos años, casi la mitad de los habitantes de este país tendrían 65 años o más. Así que envejecer es parte de todos nosotros, y será mejor que aprendamos cómo lidiar con ese asunto de una manera u otra. La ciencia de la geriatría, que es una disciplina médica que trata del envejecimiento, es uno de los departamentos de más rápido crecimiento en el mundo de la medicina. A todo el mundo le interesa esto del proceso de envejecer. Es más,
Uno de los grandes pasos en la política en las décadas recientes ha sido el crecimiento de bloques de poder de parte de los ancianos en la nación. El grupo que lleva el nombre de Concilio Nacional de Adultos Mayores tiene más de 3 millones de miembros en este país. Otro grupo, muy conocido, la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, tiene más de 9 millones de miembros. Hay un grupo de protesta, del cual leí hace poco y que me produce cosquilleo cada vez que leo alguna noticia sobre ellos. Se llaman las Panteras Grises. Son un grupo poderoso. Los dirige una mujer que tiene más de 70 años. Y quiero que sepan que no es precisamente una mujer que se dedique a tener tapetes y jugar al dominó. No es esa clase de persona jubilada. Ella y sus 5 compinches, todas jubiladas de empleos en iglesias, dirigen las protestas contra el maltrato a los jubilados y ancianos y por todo el país literalmente marchan en protestas callejeras llevando pancartas y no son pasivas, son agresivas. Tengo una cita de esta mujer que dice: «Mucho de la senilidad no es irreversible, sino que resulta debido a la desesperanza de la jubilación fija. Muestra cuán estúpidos somos en realidad en los Estados Unidos al reducir a los adultos mayores a montones de desechos». Es una militante que dirige el ataque contra el maltrato a los ancianos. Lo interesante para mí, amigos y amigas, es que los que somos creyentes deberíamos saber mucho más de lo que sabemos en cuanto a esto de envejecer, pero la soledad que vemos y enfrentamos personalmente parece atraparnos en sus garras con cierto tipo de tenacidad. Y eso nos impide pensar realmente en el problema. Hallamos que no somos inmunes al aguijón de la soledad cuando perdemos a nuestro cónyuge. Incluso, como creyentes, no sabemos cómo enfrentar el retortijón del sentimiento de no servir o valer para nada. Sentimiento que arremete contra nosotros cuando nos parece ver que ya no encajamos apropiadamente en la sociedad. La diferencia creativa que se debería ver al envejecer en Cristo a veces no se nota. ¿Lo ha notado? De hecho, recuerdo en una ocasión haber hecho un esfuerzo consciente para mirar al mundo creyente que me rodea, para ver si podía hallar algunos ejemplos de hombres que están envejeciendo de la manera en que pensaban que deberían estar haciéndolo. Debo admitir que muchas personas de edad avanzada, amargadas y negativas vinieron a mi mente en contraste a los pocos modelos llenos de gracia y positivos que pude encontrar. No hubo muchos. A decir verdad, me sentí abrumado al detenerme a pensar en los dirigentes cristianos con quienes he crecido, teniéndolos como invitados en nuestra casa, tratando de pensar en dónde están hoy y lo que están haciendo. Solo para darme cuenta de que la gran mayoría de esas personas con quienes crecí son ahora viejos no muy felices, que se sienten como si los hubieran hecho a un lado, que en lugar de utilizar al máximo sus facultades en una época en que tienen un enorme acervo de experiencia para dar, se consideran jubilados. Se han salido del borde del mundo creyente y no tienen absolutamente ningún impacto para Dios. Me hallé diciéndome a mí mismo, Jeremiah, no quiero que eso te suceda a ti. No quiero envejecer de esa manera. Como ve, el hecho es que no hablamos mucho de este tema, no se nos ha enseñado mucho al respecto. He descubierto que la Biblia es un lugar mucho mejor para buscar modelos que lo que es mi mundo evangélico. Hoy quiero hablarles de uno de esos modelos. Se trata de un hombre llamado Caleb. Es uno de mis personajes bíblicos favoritos. Es un hombre que perteneció a la tribu de Judá. La Biblia nos dice que fue hijo de Jefone, quien aparece por primera vez en el libro de Números. Como recordarán, fue el representante de Judá en el episodio de Cades Barnea. Él y Josué fueron la minoría de 2 que volvieron con el informe de que sí era posible tomar la tierra, aunque esté poblada por gigantes. Las buenas noticias son que él y Josué fueron los únicos 2 adultos que pudieron pasar y ver la tierra prometida. Las malas noticias son que casi los apedrean por su informe. Caleb fue un hombre de visión y de fe, y al ver su vida en el momento que consideramos hoy, en este pasaje, tiene 85 años y todavía está creciendo. Al prepararse para los momentos más grandes de su vida, que están todavía por delante, para mí,
Él ilustra dos lecciones muy importantes que espero que nunca olvide. Espero grabar estas dos lecciones en su mente de modo que ustedes tampoco las olviden. La lección número 1 es esta. Es posible realizar los más grandes logros de la vida en la ancianidad. Piénselo. Usted tiene en sus manos el momento más grande de su vida en una edad en que la mayoría de gente considera ser la etapa menos favorable. Lección número 2. Nunca, jamás se jubila del servicio a Dios. La razón por la que Caleb pudo realizar esas hazañas en su vida es que contaba con 3 cosas en su persona que eran el secreto de su existencia. Secretos que le hicieron ser a los 85 años lo que fue. Quisiera hablarles de estas cosas al pensar en esto de envejecer. ¿Cómo envejecemos con gracia? Lo primero que quiero decirles es que Caleb siguió creciendo físicamente. Algunos de ustedes tal vez sientan que podrían llenar este requisito. Crecen y siguen creciendo, aunque el crecimiento parece ser horizontal. Pero no es eso de lo que estoy hablando en este mensaje. Estoy hablando de crecer físicamente en términos de poder físico, de fuerza física. Quiero que lean conmigo los versículos 10 y 11 del capítulo 14 de Josué. Ahí, Caleb afirma lo siguiente. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo de Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Lo que está diciendo en este pasaje es que a los 85 años era tan fuerte como cuando tenía 40. Conservaba su fortaleza física. Cuidó bien de su cuerpo. Me recuerda un hecho que tenemos respecto a Moisés en Deuteronomio 34:7, en donde leemos que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y Moisés tenía 120 años cuando se dijo eso de él. Quiero darles estos pensamientos sobre la vida de Caleb porque como creyentes tenemos la tendencia a restarle importancia al hombre exterior. ¿No es así? Nos inclinamos tanto a lo espiritual que nos olvidamos de que sea lo que sea que hagamos espiritualmente, tenemos mucho que hacer en nuestros cuerpos. Recuerdo haber ido una vez al consultorio de un médico y haber leído un letrero que me dejó perplejo. Decía, cuando usted gaste su cuerpo, ¿en dónde va a vivir? Es un pensamiento importante, porque como ve, todo lo que usted y yo hacemos espiritualmente lo hacemos en el cuerpo. No conozco a nadie que haga algo espiritualmente en el aire, como si fuera un fantasma flotando en el espacio etéreo. Dios tiene que usarnos en nuestro cuerpo y por consiguiente, para poder ser útiles para Dios en todos los años que tenemos por delante, tenemos que vernosla con lo que significa envejecer y seguir creciendo físicamente de una manera apropiada. La manera de tratar esto en nuestro mundo es tomarlo a broma. ¿Han notado que todos los chistes en cuanto a envejecer se refieren al lado físico del envejecimiento? Que yo recuerde, no puedo traer a colación ningún chiste que se refiera al lado espiritual del envejecimiento, pero sí puedo decirles muchos respecto al lado físico de la vejez. Probablemente han visto letreros y rótulos respecto a lo que es llegar a ser viejo. Son encantadores. Uno sabe que está llegando a viejo cuando los únicos nombres en la libreta de direcciones empiezan con el título Doctor. Uno sabe que está llegando a viejo cuando se le da un mordisco a un filete y se quedan ahí sus dientes. Uno sabe que está llegando a viejo cuando marcar un número de larga distancia lo deja agotado. Uno sabe que está llegando a viejo cuando la ancianita que le ayuda a cruzar la calle resulta ser su esposa. Un autor anónimo lo describe de la siguiente manera. Desde que me jubilé de la competencia de la vida, cada día está lleno de repetición interminable. Me levanto todos los días y desempolvo mi ingenio. Salgo a recoger el periódico y leo los obituarios. Si mi nombre no aparece ahí, sé que no he muerto. Así que me sirvo un buen desayuno y vuelvo a acostarme. Podríamos decir y decir muchas cosas en cuanto a llegar a ser viejo, porque una de las maneras de evadir la realidad al contemplar la realidad de que se está llegando a la vejez es tomarlo a broma. Esto está bien
en cierto sentido, porque hay algunas cosas extrañas en esto de envejecer, pero no es esta la mejor manera en la que debemos enfrentar este asunto. La Biblia dice que de alguna manera Caleb siguió creciendo físicamente y que a los 85 años era tan capaz como a los 40. Eso me intriga, porque mi plan es vivir muchos años. Me gustaría ser capaz de hacer a los 85 años lo mismo que podía hacer a los 40 en términos de servir a Dios. También me recuerda algo que pienso que nos afecta a muchos, y es que hay una relación muy interesante y muy curiosa entre Caleb a los 40 años y Caleb a los 85. Es evidente que a los 40 años tomó algunas decisiones que afectaron su efectividad cuando tenía 85. Para mí, esto es muy interesante porque al estudiar su vida noto que Caleb tenía razón de sobra para darse por vencido a los 40. Por lo que veo, parece ser que esa es la edad en que la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a dejar de cuidar nuestros cuerpos, a simplemente darnos por vencidos respecto a nuestra capacidad de hacer cosas físicamente, cosas que podíamos hacer antes. Caleb tenía razón de sobra para desanimarse y simplemente botar la toalla. Permítanme sugerirles un par de razones. En primer lugar, en ese tiempo, a media vida, Caleb se merecía una promoción. El oficial de mayor antigüedad de su compañía estaba a punto de morir, quedando solo 2 hombres que pudieran ocupar su puesto: Josué y Caleb. No sé por qué razón Josué tenía que ser el elegido por sobre Caleb, pero así fue. Cuando las noticias se filtraron desde la oficina central de que Caleb no iba a ser promovido a un cargo más alto, si él hubiera sido como muchos que conozco, al darse cuenta de que no habría más oportunidades para él, debería haberle hecho sentir completamente desinflado como para expresar ¿de qué sirve? Y darse por vencido en la vida, pero no lo hizo. La segunda cosa que quiero decirles es que cuando Caleb estaba en la cumbre de su carrera, en el pináculo de su ministerio, en lo mejor de su vida, a los 40 años, ¿saben dónde estaba? Dios lo había colocado en los parajes solitarios de un desierto donde pasaría los próximos 45 años de su vida esperando que la generación hebrea rebelde se muriera para que al final Dios pudiera llevarlos a la tierra prometida. No había absolutamente ninguna meta realista o positiva que motivara a Caleb. Estaba en un juego de espera. Toda su vida estaba atrapada en esa espera, en ese castigo de Dios, ese que se aplicaría a los israelitas rebeldes que habían rehusado creerle a Dios. 5 años de lucha en Canaán, en los que Dios le había conservado la vida. La incredulidad y la amargura parece que jamás entraron en su vida. Sus facultades están en su mejor punto. Estaba en el desierto. No sé quién lo dijo, pero alguien escribió estas palabras: la parte más dura del viaje es el kilómetro de la mitad. Al comenzar, el entusiasmo de la nueva aventura nos estimula. Al casi terminar, la emoción de llegar a la meta está ahí, en la línea de llegada, pero tenemos esa extraña sensación en ese kilómetro a la mitad, cuando nos encontramos a gran distancia de la partida y también a gran distancia de la llegada. Es eso lo que somete a prueba la resistencia del corredor. Es en ese kilómetro, el de la mitad de ese peregrinaje en la vida del creyente, en el que necesita la gracia de la perseverancia paciente. El alma puede echar mano de nuevas fuerzas para grandes aflicciones y poder adicional para grandes obras mejor de lo que puede echar mano en el lugar común. Los peligros de la feroz batalla son preferibles al hastío de las trincheras. Hay días cuando volamos y días cuando corremos, pero la mayoría de los días simplemente andamos, y esos son los más duros. Fue en esa época de su vida que Caleb tomó algunas decisiones de largo alcance, de modo que, cuando llegó el momento, estaba listo para ser instrumento de Dios en ese momento, el más grande de su vida, en ese momento en el que él estaba listo. Debido a eso, Caleb es un reto en mi vida. Caleb seguía envejeciendo, podía haberse dado por vencido, pero siguió conservándose alerta. Como otro Caleb, más moderno, a quien admiro mucho, y se trata de un hombre llamado John Wesley. ¿Sabían que John Wesley, a los 85 años, dijo que no estaba cansado de viajar, dijo que no estaba cansado de predicar?
Les recuerdo que este hombre dijo lo que dijo antes de contar con los medios modernos de transporte. Viajó como 400,000 kilómetros a caballo. Predicó 40,000 sermones. Escribió unos 400 libros y aprendió a hablar fluidamente 11 idiomas. A los 85 años, en cierta ocasión, atribuyó su juvenil actividad a 4 cosas. Número 1. Dijo que era el ejercicio y el cambio de aire. Número 2. Nunca haber pasado una noche sin dormirse en tierra o en el mar. Número 3. Levantarse a las 4 de la madrugada todos los días. Número 4. Por 50 años haber predicado a las 5 de la madrugada todos los días de la semana. Eso es lo que le mantenía joven. Cuando tenía 86 años, Wesley se molestó por no poder escribir más de 15 horas al día. Cuando tenía 87 años se sintió avergonzado por no poder predicar sino 2 veces al día y confesó que cada vez sentía más y más ganas de quedarse en la cama después de las 5:30 de la mañana. A los 87 años. Bien, damas y caballeros, simplemente quiero recordarles que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y no he podido hallar la más mínima evidencia en la palabra de Dios que me diga que debemos dejar de cuidar nuestros cuerpos a cierta edad. Caleb fue un hombre que Dios pudo usar a los 85 años porque Caleb siguió creciendo físicamente. Así que, si usted no puede correr, salga a caminar. Si no puede caminar a paso vivo, de una caminata a paso lento, pero haga algo para cuidar su cuerpo. En la temporada de invierno, en los Estados Unidos, me hallo a veces por un tiempo sintiendo cierta culpa. Abuso de mi cuerpo por 3 o 4 semanas de manera increíble. Lo confieso al Señor. Una fiesta más y casi ni podría aguantarlo. Una vez hice un trato con un buen amigo y colega, un trato que me prometió exigirme al máximo para poder ser fiel a mi promesa y asegurarme de seguir creciendo físicamente, pero no alrededor de la cintura. Dios espera eso de nosotros. Una de las razones por las que no predicamos mucho sobre esto es que nos llega demasiado personalmente a los que tenemos que predicarlo. Pero la segunda cosa que quiero decirles es que Caleb envejeció con gracia porque se conservó creciendo mentalmente. Quiero que busquen conmigo el versículo 12 de Josué 14. Recuerden que Caleb tiene ya 85 años. Dice: «Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los ancestros están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho». Tiene 85 años y quiere el más grande reto que puede tener. Ahora, permítanme recordarles un par de cosas. En primer lugar, todos los demás que fueron asignados a apoderarse de la tierra de Palestina eran jóvenes. ¿Cómo lo sabemos? Bien, encontramos solo a 2 individuos que sobrevivieron a la experiencia del desierto porque Dios permitió que murieran todos sus contemporáneos que rehusaron seguir a su Dios en la experiencia en Cades Barnea. Solo 2 sobrevivieron y fueron Josué y Caleb, así que puedo asegurarles que de todos los que recibieron el desafío de entrar y establecerse en la tierra de Palestina, Caleb era el más viejo. Sin embargo, aquí vemos al hombre más viejo de todo el equipo pidiendo el trabajo más desafiante. Quiere un monte. Amigos, no se trata de cualquier monte, no se trata de un monte ordinario, es un monte donde hay gigantes. Esos son los habitantes que asustaron a la mayoría según Números 13, y eso les hizo pensar que no podrían conquistar la tierra porque ahí había gigantes. Caleb dice: «Vamos, yo la conquistaré. Quiero esa tarea. Denme esa montaña». Era el más viejo y pide la tarea más dura. ¿Por qué? Porque todavía tiene facultades para enfrentar desafíos en su vida. Seguía creciendo mentalmente. No se había muerto en vida. Tenía un sueño y un objetivo y quería participar en todo hasta el mismísimo fin. Quiero que retrocedan conmigo para validar el significado de esto. Pasen al capítulo 13 de Josué, versículo 1. Ahí se nos habla de las tierras que todavía estaban sin conquistar al final de la vida de Josué. Quiero que noten esto. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: «Tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer».
No habían logrado terminar el trabajo. Todos esos hombres más jóvenes que se suponía que debían apoderarse de la tierra no habían logrado terminar su trabajo. Es más, puedo darles su libreta de calificaciones. Pasen al versículo 13 del capítulo 13. Dice: «Mas a los jeruseos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy». Lo que se suponía que los israelitas debían hacer era entrar en la tierra y expulsar de ahí a todos sus habitantes y establecerse en esa tierra. El versículo 13 nos dice que todavía no habían cumplido esa parte de su tarea. Ahora pasen al capítulo 15, versículo 63. «Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy». No habían podido arrojar a los jebuseos tampoco. Tampoco habían logrado eso. Noten, capítulo 16, versículo 10. «Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario». Capítulo 17, versículo 12. «Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra». Ahora noten los versículos 16 al 18 del mismo capítulo 17. «Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle Jezreel». Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: «Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte». Pero el registro nos dice que no lo hicieron. Nunca lo lograron. Aquí tenemos a todos estos jovencitos con la tarea de entrar y arrojar de la tierra a sus habitantes, y el único registro que hay es de su fracaso. No lograron hacerlo. Ahora, permítanme darles la libreta de calificaciones de Caleb. Josué, capítulo 15, versículos 14 y 15. «Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer». No tenemos que añadir nada a esto. Como ven, Caleb arrojó a los gigantes y hace un juego de lo que falta. Yo no me prestaría a este juego, pero eso fue lo que él hizo. Noten lo que dice: «Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer». Lo que dijo fue: miren, yo ya he vencido a los gigantes y los he arrojado fuera. Ahora escuchen, el que logre arrojar a este otro individuo, ese se casará con mi hija. Así hacían las cosas en esa época. No lo hacemos así hoy. Pero con eso motivó a sus tropas para que conquistaran todo lo que había en su dominio. A los 85 años de edad, con todos esos retos, logró hacer todo lo que se propuso hacer. Siguió siendo lo que había sido en Cades Barnea porque, como recordarán, en Cades Barnea había sido un pensador positivo. Todos los demás dijeron que no podía hacerse. Caleb dijo: oigan, con Dios podemos hacerlo. No había cambiado en lo más mínimo. Era un valiente entre cobardes. Era de fortaleza mental entre hombres de débil cerebro. Es un recordatorio para todos de que es la actitud de nuestro corazón y no nuestra actividad lo que determina si somos jóvenes o viejos. Si usted tiene 40 años, ya ha dejado de crecer, ya ha dejado de aceptar desafíos, las dimensiones divinas no estarán a su alcance en los años venideros. Quisiera hacer un alto por un instante para recordarles que nuestra sociedad nos condiciona contra este estilo de vida. No sé si lo hayan notado o no, pero nuestra sociedad nos dice que no podemos seguir soñando después de cierta edad. Recuerdo haber leído un libro sobre la salud, un libro muy interesante en donde el escritor dice lo siguiente: cuando era niño, los adultos que me rodeaban entonaban un canto que invariablemente hacía que me echara a llorar. Cuando sea demasiado viejo para soñar, te tendré a ti para recordar.
porque cuando sea demasiado viejo para soñar, tu amor estará en mi corazón. Quiero decirte que cuando seas demasiado viejo para soñar, eres demasiado viejo porque los sueños y las visiones son la esencia de la vida. Es verdad, cuando usted deje de soñar, todo se habrá acabado. No está esperando morirse, ya está muerto. Usted es simplemente un cadáver andando. Tal vez el grupo de equilibristas circenses más grande que nuestra generación haya conocido fue el grupo de los Walandas voladores. Algunos los habrán visto y otros habrán leído de ellos. El patriarca, Karl Walanda, entrenó a sus propios familiares para que realizaran los temerarios actos de los que él era el arquitecto. Eran famosos por formar una pirámide viviente en una cuerda floja y sin red de protección. Imagínense el drama de dos hombres equilibrándose en una cuerda floja, sosteniendo en las manos un balancín que a la larga sostenía a otras 10 personas, todos parientes. Ningún aficionado a los circos logrará olvidar el terrible día en que la pirámide se derrumbó. 2 equilibristas murieron y 2 quedaron lisiados de por vida. Por varios días, los Walanda no pudieron presentar su acto. Entonces, se anunció que volverían a presentarlo y que culminarían su presentación con una pirámide humana formada con lo que quedaba de su grupo. Por supuesto, la prensa estuvo presente para ver lo que sucedería. Se presentó para fotografiar e informar del evento. Al final del acto, el viejo Karl Walanda recibió a quemarropa la inevitable pregunta: «Señor Walanda, ¿qué le hace volver al mismo acto después de la trágica caída de hace pocos días?». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Sin vacilar ni un momento contestó: «Estar en la cuerda floja es la vida. Todo lo demás es espera». Era un ochentón o algo así, pero no había perdido esa alegría que produce el riesgo, esa que hace que conforme vamos envejeciendo la vida sea significativa. Como ustedes saben, amigos y amigas, en alguna parte hemos sido permeados con la idea de que una vida de seguridad es lo que debe buscarse a lo largo del camino, la seguridad de una vida segura. Pero, como dice el escritor Bruce Larson, a quien ya cité hace poco, una vida de seguridad no es vida por ningún lado que se vea, sea cual sea su vocación. Sin embargo, se nos ha programado desde temprana edad a empezar a proveer para nuestro futuro seguro. Tenemos pensiones, beneficios de jubilación y trabajamos por eliminar todos los riesgos posibles para cuando cumplamos los 65 años. Sin embargo, en las 3 sociedades que han estudiado los sociólogos, en donde la gente normalmente vive hasta cumplir los 100 y más, frecuentemente hasta los 120, han descubierto que estas personas no han sido sometidas a ningún tratamiento especial. Ninguno. Los científicos que han estudiado a estas sociedades han descubierto que no tienen nada en común en términos de clima, dieta, geografía o forma de vida, pero en todos los 3 lugares se espera que los habitantes vivan vidas normales sin ningún cojín de seguridad. Siguen trabajando, cuidan sus terrenos y siguen yendo de compras hasta que mueren, con 100 o más años a cuestas. Estoy convencido de que Dios no inventó la vejez. La muerte es un don, pero la vejez es invención humana. Es el tizón cultural en nuestra vida. Empezamos a envejecer cuando empezamos a dejar de soñar, cuando dejamos de fijar metas y de aceptar retos. A los 85 años, Caleb todavía está fuerte porque seguía creciendo mentalmente. Ahora, permítanme darles una tercera cosa, y esta es por todos lados la más crucial. No solo seguía creciendo físicamente y seguía creciendo mentalmente, sino que también seguía creciendo espiritualmente. Cuando tenía 40 años, Dios dijo algo de Caleb que realmente asombra. Quiero que lo vean en la Biblia. Busquen Números 14, versículo 24. Esto ocurre allá, en Cades Barnea. Dice: «Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión». La palabra de Dios dice que Caleb, cuando tenía 40 años, sigue al Señor completamente.
Ahora tiene 85 y volvemos a Josué 14. Quiero que lean conmigo Josué 14:8. A los 40 años, Dios dijo que le seguía totalmente. Ahora, a los 85, Caleb habla de su propia facultad espiritual y dice: «Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios». Así que tenemos la declaración divina y también lo que dijo Caleb, pero quiero que noten el versículo 9 en donde tenemos la declaración de Moisés. Entonces Moisés juró diciendo: «Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios». Lo que mantuvo a Caleb avanzando no fue simplemente el haber cuidado físicamente de sí mismo, el seguir creciendo mentalmente, sino que Caleb era un hombre profundamente consagrado a Dios. No era un seguidor parcial de Dios, era un seguidor de todo corazón. Voy a decirles algo que se puede malentender muy fácilmente, porque no me gusta para nada que los ancianos tengan el derecho de relajarse y viajar y andar de continuo de vacaciones. Pero quiero hacer una observación que veo entre muchos creyentes hoy, y es que habiendo seguido a Dios de todo corazón durante toda su vida hasta la fecha de jubilación, determinen que es el momento de pensar que se han ganado el derecho de seguir a Dios parcialmente. No hallo nada de eso en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que a usted no le asista el derecho de reducir el ajetreo, de disfrutar de su vida familiar, de ver paisajes, pero hay un número cada vez mayor de personas mayores creyentes que tienen la idea de que ya han pagado lo que les tocaba pagar y que ya han hecho el trabajo que les tocaba hacer y que ahora es tiempo de que lo haga la generación más joven, mientras que ellos se pueden arrullar en una mecedora en las líneas laterales, dejando que los jóvenes hagan el trabajo. Cuando llegue al cielo, no me gustaría para nada encontrarme con Caleb teniendo semejante manera de pensar, porque cuando usted deja de servir a Dios, deja de crecer espiritualmente. Cuando deja de participar en lo que Dios quiere que haga, pierde algo del filo de su vida espiritual. No conozco a ningún creyente que pueda rellenarse en una mecedora y ser todo lo que Dios quiere que sea. La participación en el servicio a Dios está entretejido en la trama misma de su crecimiento y no tiene por qué dejar de hacerlo, sea cual sea su edad. Hay un número cada vez mayor de creyentes mayores en nuestra propia congregación que literalmente mantienen vivo el lugar, y ojalá que su número crezca. Hemos repasado la vida de este hombre y hemos percibido que hay algo muy diferente que le está sucediendo. Tiene 85 años y sigue creciendo. Recordó la promesa que le hizo Dios, que se registra vez tras vez en las Escrituras, y vivió su vida en respuesta a esa promesa. Alguien describió cómo funciona esto con las palabras con que quisiera concluir este mensaje. Dice: «Me dices que me estoy poniendo viejo. Te digo que no es así. La casa en que vivo está gastada, y eso, por supuesto, lo sé. Ha estado en uso mucho tiempo. Ha remontado más de una tempestad. En realidad, no me sorprende que pienses que estoy volviéndome algo frágil. El color del techo está cambiando. Las ventanas están un poco nubladas. Las paredes son un ápice transparentes y parecen más bien delgadas. Los cimientos no son tan firmes como lo fueron una vez. Sí, sé que la casa está poniéndose endeble, pero mi casa no soy yo. Mis cortos años no pueden hacerme viejo. Siento que estoy en plena juventud. La eternidad se abre por delante, una vida de gozo y verdad, y voy a vivir ahí para siempre. La vida continúa. Es grandioso. Me dices que estoy poniéndome viejo. Simplemente no entiendes. El que vive en mi casita es joven, brillante y alegre, apenas empezando una vida que dura por toda la eternidad. Tú ves solo el exterior, que es lo que la mayoría ve. Me dices que estoy poniéndome viejo porque confundes mi casa conmigo». Como ven, envejecer no tiene en realidad nada que ver con la manera en que somos percibidos por fuera. Tiene todo que ver con lo que sucede por dentro, donde realmente vivimos. Quiero preguntarles, pensando en el fin de año, en el paso de las festividades, sé que usted está envejeciendo, pero ¿cómo está envejeciendo?